Bienvenidos una semana más a nuestras noticias internacionales. Interposición de querella criminal. Niños católicos de Timor Oriental que fueron Terminaremos como siempre con noticias de la Santa Sede. Causa de canonización de Jerón Leyen. Cordialmente a los peregrinos de lengua Después a española. comentar noticias nacionales. Bistet ha sido detenido en total 12 veces. La Libertad denuncia a comisiones obreras por oponerse a la libre elección de centros. Bienvenidos a nuestro informativo semanal de Radio HM. Seguidamente daremos paso a los titulares de las noticias que comentaremos a continuación. Hoy comenzamos con las noticias internacionales. Haití vuelve a la escuela. Letonia, el aborto en la calle. Egipto, detienen a 2 niños analfabetos por romper un papel con versos coránicos. Pintadas contra Jesús en una iglesia de Jerusalén. Obispos en Irak lanzan web en árabe para avivar el Año de la Fe. Como noticias nacionales tenemos: El Año de la Fe y la renovación de nuestra iglesia diocesana. se presenta en Barcelona el Museo de la Vida. Pésimo cine en la ESO asturiana. Terminaremos con noticias de la Santa Sede. Comenzamos por Haití. Esta semana más de 3 millones de niños empiezan las clases en Haití. Más de 20.000 lo harán en los centros educativos salesianos y más de 10.000 recibirán una comida al día gracias a las pequeñas escuelas del Padre Boen. Hoy, cuando faltan 3 meses para que se cumplan 3 años del terremoto, Haití trata de ponerse en pie para convertirse en un país mejor. La matemática parece estar de su lado, dice el Banco Mundial. Se han removido 11 millones de metros cúbicos de escombros. Se puede volver a circular por las calles. 1 millón de personas han abandonado los campos de desplazados. En breve, 600.000 personas tendrán acceso a la electricidad, añade. 45 segundos fueron suficientes para acabar con el 90% de los colegios, el 60% de los hospitales. Suficientes para que miles de personas perdieran la vida, hubiera más de 350.000 heridos y más de 1 millón de niños quedaran huérfanos. Pero Haití tiene un pueblo lleno de fuerza y de coraje, explica Olga Regueira, cooperante de la ONG salesiana Jóvenes y Desarrollo. Estos años han sido muy duros, pero hoy el futuro es un poco más esperanzador, explican los misioneros salesianos. Y así es como desde Misiones Salesianas lo han recogido en El despertar de Haití. Un documental de 30 minutos en el que se recoge la historia de superación de un pueblo que perdió lo poco que tenía, pero que se levanta cada día a luchar por su supervivencia. Además, se recogen esos 45 segundos que dejaron el país en ruinas. Sin embargo, no todo está hecho. Aún la mitad de la población vive con menos de $1 al día. 500.000 personas no tienen hogar. El 90% de los niños y niñas tienen enfermedades relacionadas con el agua. Hay una epidemia de cólera, etc. Escuchemos el reportaje. ¿Cuánto duró? 45 segundos. Todo empieza y abrí la puerta y yo salí corriendo. Es un terremoto. Yo grité a todo el mundo que estaba en la casa, que salgan, que salgan, que salgan, es un terremoto, que salgan, que salgan. Veía esa casa que bailaba, las paredes por tierra. Todo el mundo está gritando, Jesús, Jesús. Es la oscuridad completa y con mucha ceniza, humo, muchos gritos. Pero uno puede preguntar cómo íbamos a seguir viviendo. Optimiste. Nous travaillons par vocation. Objectif, mieux former les jeunes pour le futur du pays. Realmente, después de estar 16 años trabajando en el sector de la cooperación al desarrollo, con los salesianos he comprendido el significado de lo que es cooperación para el desarrollo. Tenemos que vivir un poco más humilde, hacer lo que podemos hacer y vivir con alegría cada día. ¿Qué hacemos de bueno?
Si uno muere con ese sentido, entonces la vida vale la pena vivir. A pesar de las crisis que se están viviendo en Europa, creo que la situación de emergencia constante que existe en Haití necesita nuestro apoyo y nuestra colaboración. No creo que van a volver de Haití. También desde Letonia nos llegan algunas noticias interesantes. Desde el 10 de septiembre al 14 de octubre, los grupos pro vida de Letonia se están movilizando en una intensa campaña destinada a concienciar a la sociedad ante la realidad del aborto, que le cuesta la vida cada día a 27 niños en el país báltico. Uno de los objetivos de esta iniciativa, titulada sencillamente Por la vida, es dar a conocer al gran público las consecuencias colectivas del aborto cuando prima las razones privadas de la madre sobre la existencia de su hijo y por tanto debilita la fuerza moral de la sociedad y además condena a la mujer que aborta a convivir toda su vida con el peso de lo que ha hecho. Al servicio de este objetivo se expuso en el casco histórico de la capital letona, Riga, una exposición escultórica al aire libre. Su autora, la artista Eva Riestina, creó una instalación en la que 27 fetos en un estado de formación al que alcanza la permisión legal del aborto se diseminaran por la acera acompañados cada uno por una lápida. En esa lápida y en 3 idiomas, también los abundantes turistas de un país en expansión son destinatarios del mensaje. Cada feto explica por qué su madre decidió eliminarle. La vida comienza desde el momento de la concepción, afirma el manifiesto de lanzamiento de la campaña. ¿Tenemos el derecho a decidir sobre la vida de otra persona? ¿Estaríamos tranquilos si otro tuviese en su mano decidir, vivo o muerto, sobre nosotros? Y eso es justamente lo que dicen los fetos expuestos. Todos nosotros queríamos el regalo que tú decidiste, la oportunidad de vivir. Se lee en la lápida de uno de los niños. Pero mi madre, mi padre, mi abuela y otros de su entorno tuvieron derecho a tomar una decisión diferente. Cada uno de ellos tenía una importante razón para destruirme. Mi madre realmente quería tenerme por encima de todo, pero sus amigos la presionaron hasta convencerla de que me matara. Reza otra inscripción junto a su correspondiente feto. Entre los personajes públicos que apoyan la campaña figuran la estrella de la televisión, Maja Silova, el medallista olímpico de bobsleigh, Martin Surbenis, el jugador de la selección nacional de hockey sobre hielo, Miquelis Redlis, además de actores y actrices, músicos, cantantes, etc., y autoridades de la Iglesia y de otras comunidades religiosas. En Egipto parece que las noticias no son tan buenas. Veamos lo que ha pasado con el caso de 2 niños que han sido arrestados. Parece que es así como has dicho. Nos han llegado noticias de que efectivamente 2 niños de 9 y 10 años han sido arrestados en Egipto después de que un imán salafista denunciara que los menores estaban rompiendo unas hojas de papel en las que había escritos versos coránicos. Los niños Minanadi Farah y Nabil Nahid Reis, ambos cristianos coptos, han sido acusados de desprecio a la religión y se encuentran en un centro de detención para menores a la espera de que se investiguen los hechos, según informa el diario Al-Raham Online. El padre de uno de los niños ha asegurado que los menores son analfabetos y que no sabían qué había en los papeles que encontraron en una bolsa en la calle cuando jugaban junto a un montón de basura. Sin embargo, el imán de Ezbet Marco, al norte del país, de poco le han servido las explicaciones. Cuando descubrió lo que estaban haciendo los niños, Ibrahim Mohamed Ali los llevó a la iglesia del Ángel Miguel para quejarse al párroco del comportamiento de los niños, relata el diario Egypt Daily News. Insatisfecho con las explicaciones del cura, a quien le aseguró que todos los cristianos del pueblo respetaban el Islam, el imán decidió presentar una denuncia. Según el rotativo, varios vecinos musulmanes y cristianos se reunieron el pasado lunes para tratar el asunto, pero a pesar de que el encuentro fue amistoso, los niños fueron detenidos. Según la Iniciativa Egipcia por los Derechos Personales, el número de denuncias por insultos a la religión ha aumentado significativamente en los últimos meses y muchos de estos casos terminan con penas de cárcel. Un maestro cristiano fue condenado recientemente a 6 años de cárcel por publicar en Facebook unas viñetas consideradas insultantes para el Islam y el profeta Mahoma. Más suerte tuvo el actor Adel Imam, probablemente el más famoso de los humoristas árabes, quien fue acusado también este año de insultos al Islam, pero fue absuelto el pasado mes de septiembre tras apelar la sentencia. Sin embargo, parece que el fiscal Abdel Megid Mahmoud ordenó este jueves liberar a los 2 niños, pero sus familias han sido amenazadas de muerte, lo que ha incrementado la tensión entre los musulmanes y cristianos. Algunos desconocidos profanaron el martes un conocido convento franciscano en Jerusalén, en cuyas puertas se hicieron insultantes pintadas contra la figura de Jesús, apenas un mes después de la profanación de otro monasterio en Tierra Santa, informó la policía israelí.
Las dos pintadas aparecieron la mañana del día 2 en la puerta exterior del convento de San Francisco, junto a la abadía de la Dormición, en el monte Sión de Jerusalén. Las puertas del monasterio situado extramuros fueron pintarrajeadas con graves insultos contra Jesús junto a la inscripción «Lista de precios». Se sabe que esa inscripción suele identificar a grupos radicales de colonos judíos que en los últimos meses han atacado sobre todo a palestinos y centros de culto islámicos en represalia por las acciones del ejército o el gobierno israelí contra ellos. Aún es pronto para saber quiénes son los autores, pero la investigación va en la misma línea en la que abrimos hace 3 meses casos similares, confirmó a EFE Miki Rosenfeld, portavoz de la policía israelí. El último ataque ocurrió hace menos de un mes, cuando las puertas del monasterio de Latrun, a unos 20 kilómetros de Jerusalén, fueron incendiadas por desconocidos supuestamente identificados con el mismo grupo de colonos que también hicieron insultantes pintadas contra Jesús. El presidente israelí Simón Peres condenó este nuevo acto de vandalismo y afirmó que va contra los principios del judaísmo. No debemos causar daño a los santuarios de otras religiones. Las acciones de este grupo van contra los principios de la religión judía y perjudican a Israel, dijo Pérez durante una visita a la cabaña de uno de los rabinos jefes de Israel con motivo de la fiesta de los tabernáculos. Para el negociador palestino, Saeb Erekat, después de 45 años de ocupación israelí, la cultura del odio y el racismo se ha convertido en la corriente central entre los israelíes. Sus libros de estudio y las declaraciones de sus políticos defienden que Jerusalén es exclusivamente judía y rechazan totalmente la identidad palestina, cristiana y musulmana de la ciudad, agregó. A pesar de los numerosos ataques atribuidos en los últimos años al autodenominado Grupo Lista de Precios, los organismos israelíes de seguridad no han detenido a casi ninguno de sus activistas. Una de las razones, según un reciente reportaje local, es que actúan casi como un servicio secreto, con peldaños de información que bloquean el avance de las investigaciones. En Irak se preparan también para vivir el año de la fe. Los católicos de Irak podrán a partir de ahora profundizar en sus conocimientos sobre la fe católica a través del sitio web Bagdad de la Fe, un portal en árabe desarrollado por los obispos locales para ofrecer recursos hacia el año de la fe, que comienza el próximo 11 de octubre. Según informó Baghdad Hope, el sitio ofrece la carta apostólica Porta Fidei con la que el Papa Benedicto XVI anunció el año de la fe y otros documentos necesarios para vivir este tiempo intenso para la Iglesia Católica. El Consejo de Obispos iraquíes es el principal promotor de la iniciativa. Los organizadores esperan que el sitio ayude a la comunidad iraquí cristiana, tal y como alienta el presidente del Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización, Monseñor Rino Fisichella, a sostener la fe de muchos creyentes que en el cansancio de cada día no paran de confiar con convicción y coraje la existencia del Señor Jesús. Entre sus diferentes iniciativas destacan un programa de eventos para festejar el inicio del Año de la Fe. El 12 de octubre está previsto que desde la Catedral Caldea de San José se realice una ceremonia de apertura, mientras que ya fijaron para su fin, el 22 de noviembre de 2013, despedir el año desde la Iglesia Armenio-Católica de Nuestra Señora de las Flores. Entramos en las noticias nacionales. Con motivo de la proclamación del Año de la Fe, el obispo de Santander, Vicente Jiménez Zamora, escribió recientemente una carta pastoral titulada El Año de la Fe y la renovación de nuestra Iglesia diocesana. Monseñor Jiménez Zamora afirma que si la fe no se renueva y fortalece, convirtiéndose en una convicción profunda y una fuerza real gracias al encuentro personal con Jesucristo, todas las demás reformas y cambio de estructuras serán ineficaces. El Año de la Fe, recuerda el prelado, coincide con otros dos grandes acontecimientos, los 50 años de la apertura del Concilio Vaticano II y los 20 años de la promulgación del Catecismo de la Iglesia Católica. Existe un analfabetismo religioso, todo lo cual se une para llevar a muchos de nuestros cristianos a vivir una apostasía silenciosa, hasta el punto de vivir como si Cristo no existiera. Ante esta situación, propone Monseñor Jiménez Zamora, es necesario que los creyentes activemos nuestra experiencia de fe, una fe que no solo sea capaz de sostener nuestra vida de cristianos, sino que pueda ser propuesta a los que buscan sentido y compañía en su vida. La fe cristiana es un encuentro vivo, personal y real con Jesucristo. Transmitir la fe significa crear en cada lugar y en cada tiempo las condiciones favorables para que se realice este encuentro entre los hombres y Cristo. El Año de la Fe será también una buena oportunidad para intensificar el testimonio de la caridad. Hay que destacar entre nosotros el valor testimonial de muchos cristianos que dedican su tiempo y su vida con amor a quien está solo, marginado o excluido, porque precisamente en esas personas se refleja el rostro mismo de Cristo. Nuestra labor en este Año de la Fe es leer en profundidad todos los documentos conciliares, interpretarlos según la mente del magisterio auténtico de la Iglesia y aplicarlos con la hermenéutica que señala el Papa. Estemos atentos a lo que el Espíritu dice a las iglesias, señala el obispo.
El 30 de septiembre tuvo lugar la presentación del proyecto del Museo de la Vida en Barcelona, en unos locales anexos a la parroquia de la Milagrosa. El museo ya funciona en Tordesillas, Valladolid, y está liderado por Cidevida, Centro Internacional para la Defensa de la Vida Humana. Esta iniciativa comenzó en 2009 con un grupo de personas de toda España preocupados por las consecuencias de la nueva ley del aborto. El museo instalado en Barcelona cuenta con la colaboración de casi todas las entidades defensoras de la vida que operan en la región. Juanjo Panizo, presidente de Cidevida, asegura que intentará derivar hacia esas asociaciones las tareas que se presenten, ya que cada entidad tiene su especialidad y necesitamos la ayuda de todos. La Asociación para la Defensa de los Valores Católicos en la Enseñanza, convertida desde este verano en asociación nacional, denuncia cómo un año más varios centros escolares asturianos participarán en el programa de cine en la enseñanza ideado por Irudi Viciac, un caballo de Troya por el que se cuelan en las aulas todo tipo de películas, algunas obscenas, mal habladas, con ofensas a los sentimientos religiosos y con una valoración artística más que discutible. El programa consiste en la proyección durante el horario escolar de 4 o 5 películas al año y en el posterior trabajo sobre cada película en clase a través de las unidades didácticas preparadas por sus diseñadores. Por mostrar ejemplos recientes, el año pasado se incluyó para alumnos de ESO la película Neds, para adultos y con calificación moral desaconsejable. Tiene escenas de violencia, diálogos soeces, escenas sexuales explícitas y escenas relacionadas con el catolicismo que son una burda provocación y que no responden para nada al discurso de la película. No en vano, el Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, ICAA, que es un organismo autónomo adscrito al Ministerio de Cultura, la ha calificado para mayores de 16 años. Es decir, se ha estado proyectando a los estudiantes de ESO, menores de esa edad, una película que ha sido catalogada por el propio Ministerio de Cultura para mayores de 16 años. No es que queramos decir a los padres que el ICAA sea el organismo de referencia a la hora de decidir sobre la oportunidad de ver una película, porque antes habría que erradicar las ideologías del entorno de las instituciones del Estado, pero sí que queremos resaltar las posibles responsabilidades jurídicas con la legislación vigente que para bien y muchas veces para mal el Estado nos ha dado, añade la asociación. Se incluyó también Nunca me abandones, con escenas de sexo explícito, una película floja y sin sentido, pero que en ocasiones exhibe sexo y consigue a través de la protagonista generar en el espectador las ganas de practicarlo. La película también aprovecha para promocionar publicaciones pornográficas. Algunas otras películas, siguiendo la misma línea que las mencionadas anteriormente, fueron también incluidas en este programa formativo de la ESO. Con todo ello, instituciones como el Ayuntamiento de Mieres o la Consejería de Sanidad del Gobierno de Asturias subvencionan esta pésima actividad, lamenta la Asociación para la Defensa de los Valores, que concluye: desde esta Asociación para la Defensa de los Valores Católicos en la Enseñanza, creemos que los padres deben conocer este asunto y que se impliquen en las actividades complementarias y extraescolares en las que participan sus hijos. Igualmente, las asociaciones de padres también deberían intervenir para que no lleven a sus hijos con esas ideas que no colaboran en nada a la adquisición de conocimientos objetivos y valores morales adecuados. Los profesores deberían negarse a participar en ellas, concluyó la asociación. Comenzamos este bloque de la Santa Sede recordando que San Juan de Ávila será nombrado doctor de la Iglesia. Con él serán ya 34 los doctores de la Iglesia Universal. San Juan de Ávila va a ser nombrado el domingo 7 de octubre por Benedicto XVI en la plaza de San Pedro del Vaticano. Les dejamos con un vídeo trepidante que la Conferencia Episcopal Española ha lanzado para mostrar algunas enseñanzas de este santo castellano. Con gran gozo quiero anunciar ahora
declararé próximamente a San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia Universal. También tenemos esta semana la intención general del apostolado de la oración del Papa para el mes de octubre. El Papa ha pedido rezar por el desarrollo y progreso de la nueva evangelización en los países de antigua cristiandad. Y su intención misionera es para que la celebración de la Jornada Misionera Mundial sea ocasión de un renovado empeño misionero. El espacio que ocupa la oración litúrgica, sobre todo en la Santa Misa, en la vida del cristiano ha sido el tema central de la catequesis de Benedicto XVI durante la audiencia general de los miércoles en la Plaza de San Pedro. La oración, explicó el Papa, es la relación viva de los hijos de Dios con su Padre infinitamente bueno, con su Hijo Jesús y con el Espíritu Santo. En la liturgia de la Iglesia aprendemos a no rezar de modo individualista, sino que debemos entrar en él nosotros de la Iglesia que reza. Además, la liturgia no es el recuerdo de eventos pasados, sino la presencia viva del misterio pascual de Cristo por encima del tiempo y del espacio. Antes de concluir la audiencia general, el Papa pidió a los católicos que le acompañen con sus oraciones a su visita a Loreto, prevista para el jueves 4 de octubre. Vi chiedo di unirvi alla mia preghiera nel raccomandare alla Madre di Dio i principali eventi ecclesiali che ci apprestiamo a vivere. L'anno della fede e il Sinodo dei Vescovi sulla nuova evangelizzazione. A la audiencia, que tuvo lugar en la Plaza de San Pedro, acudieron unos 20.000 peregrinos. Uno de sus participantes lo hizo desde la cúpula, donde se descolgó desde la tarde del martes para protestar por el peso de los impuestos. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. No olviden que les invitamos a continuar con nosotros siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net. En ella podrán encontrar también varios podcasts con los informativos anteriores y otros audios que pueden ser de su interés. Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora, aquí, en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión. Recuerden, ayer, hoy y siempre la verdad. Muchas gracias por habernos acompañado hasta ahora. Un saludo desde los estudios de Radio HM. Les han informado Gema Díaz e Isabel Jordán. Hasta la próxima semana. Radio HM 88.9 FM. Te mantenemos informado.